Mi esposa yacía en la cama fingiendo estar muerta. Me abalancé sobre ella y le propiné 2 sonoras bofetadas, y llamé al departamento de donación de órganos, con la intención de hacerle una donación de corazón y pulmones. En mi vida anterior, solo me preocupaba por mi dolor. Después de beber el agua que me dio la mejor amiga de mi esposa, caí en un sueño profundo durante 3 días y 2 noches. Cuando desperté de nuevo, mi esposa ya había sido incinerada hasta convertirse en cenizas. Antes de que pudiera siquiera entristecerme, los cobradores de deudas ya estaban en mi puerta. Fue entonces cuando me enteré de que mi esposa había dejado una deuda de decenas de millones antes de morir. No solo me arrancaron los 2 riñones, sino que también me obligaron a trabajar 24 horas al día para pagar la deuda. En solo 10 años, terminé luciendo como un anciano de más de 80 años. Fue entonces cuando mi esposa, que llevaba 10 años muerta, apareció abrazada a su amante, conduciendo un coche de lujo a mi lado. Ella sonrió y me tiró 100 yuanes, diciendo que era para agradecerme por mis esfuerzos. No pude recuperar el aliento, y me fui directamente al otro mundo. Al abrir los ojos de nuevo, había regresado al día en que mi esposa sufrió el ataque cardíaco. Al ver a mi esposa cubierta con una sábana blanca, sonreí para mis adentros con desprecio. Ya que quieres morir, te concederé el deseo. Wang Manjun, la mejor amiga de mi esposa, no dejaba de instarme a beber agua. Volví en mí y la miré. En mi vida anterior, me desmayé justo después de beber este vaso de agua. Podía estar casi completamente seguro de que esa agua contenía alguna sustancia añadida. Todo para que no pudiera presenciar la incineración de Liu Ruyan. Dejé el vaso de agua. Ignorando los intentos de Wang Manjun por detenerme, me acerqué a la cama de Liu Ruyan. Levanté la sábana. Liu Ruyan tenía el rostro sonrosado, y se veía que respiraba con calma. Es decir, en mi vida anterior estaba tan apenado, tan tonto y torpe, que no pude notar esto. Levanté la mano y le di una fuerte bofetada a Liu Ruyan en la cara. Liu Ruyan no se movió ni un milímetro. Parece que le habían aplicado anestesia para evitar que yo lo descubriera. Wang Manjun soltó un grito, creyendo que había descubierto que Liu Ruyan fingía estar muerta. Cuñado, aunque tengas una amante, no puedes ser tan despiadado. Golpeé a Liu Ruyan con toda mi furia por todo su cuerpo. Al ver que Wang Manjun estaba a punto de revelarlo todo, puse cara de decepción y me quejé llorando. Te dije que no trasnocharas. Te pedí que te hicieras chequeos médicos. ¿Por qué no me hiciste caso? Me dejas solo a mí. ¿Qué voy a hacer sin ti? Wang Manjun tragó saliva y se quedó paralizada. No quise enredarme con ella, así que saqué el móvil e hice una llamada. Sí, quiero donar unos órganos. Acaba de fallecer. Vengan rápido, por favor. Wang Manjun quiso intervenir, pero por su posición, sacó el móvil y envió un mensaje rápidamente. El personal de donación de órganos llegó en pocos minutos. Fingí una gran aflicción. Mi esposa siempre fue una persona bondadosa. Con esta muerte inesperada, quiero que su vida continúe. Espero poder ayudar a más personas. Señor, es usted muy generoso. En nombre de esas familias, le agradezco. ¿Qué órganos desea donar? Suspiré y dije, mi esposa falleció por un ataque cardíaco repentino. Ni siquiera sé qué órganos aún se pueden donar. Ábranla directamente. Miren que se puede aprovechar. Y llévenselo sin más. Si no hay órganos útiles, entonces donen el cuerpo a una escuela para que sirva como profesor de anatomía. No puede ser. Cuñado, la hermana Ruyan nunca quiso donar sus órganos. Ella me lo dijo antes. Debemos respetar los deseos de la hermana Ruyan. Manjun, yo soy el esposo de Ruyan. Puedo tomar esta decisión. Tú y Ruyan solo son buenas amigas sin lazos de sangre. ¿Quién crees que tiene la última palabra? Estoy seguro de que lo sabes sin que te lo diga. Además, cada minuto que nos retrases hará que los órganos se deterioren un minuto más. Tú misma eres médica. ¿Acaso no quieres salvar vidas? El personal de donación también intervino. Cierto, doctora Wang. Apártese, por favor. Pero Wang Manjun no podía apartarse. Estaba desesperada, dando saltos. Ya contacté con su madre. Al menos deje que la señora vea a la hermana Ruyan por última vez. La madre de Liu Ruyan, Du Xiaomin, llegó corriendo angustiada, todavía con los rulos de peluquería puestos, sin tiempo para quitárselos. Parece que estaba en medio de un arreglo estético. Al ver que Liu Ruyan seguía intacta en la cama, suspiró aliviada, y de inmediato me abofeteó. ¿De qué sirves? Qué mala suerte tuvo Ruyan al casarse contigo. Tú mataste a mi hija con tu mala estrella. Y encima quieres abrirla en canal. Hoy, si alguien se atreve a tocar un solo pelo de mi hija, mato a toda su familia. No se dona nada, no se dona nada. Vayan a fastidiar a otros. Los de donación de órganos, aunque lo sintieron, tuvieron que irse sin poder hacer nada. Wang Manjun suspiró aliviada. Tomó la sábana blanca y cubrió a Liu Ruyan. Du Xiaomin se sentó en el sofá de al lado y volvió a señalarme mientras me insultaba a gritos. Maldito hombre sin corazón. Tu propia esposa muere y no te entristeces. En lugar de pensar en incinerarla y que descanse en paz, ¿quieres hacer qué? ¿Profesor de anatomía? ¿Quieres que descuarticen a mi hija? Si quieres hacer el bien, dona tus propios órganos. Puedes morirte ahora mismo. Yo decido donar todo tu cuerpo. Me cubrí la cara y suspiré profundamente. Mamá, lo siento, me equivoqué. Solo quería que... Ni se te ocurra. Lárgate ahora mismo a casa. Yo llevaré a mi hija al crematorio. Callé al instante. Con sumisión, le ofrecí a Du Xiaomin el agua que antes me había dado Wang Manjun. Du Xiaomin no sospechó nada. Además, entre los nervios y sus constantes insultos, tenía la boca seca, así que bebió el agua de un solo trago. Wang Manjun quiso impedirlo, pero ya era tarde. A los 2 minutos de beber, Du Xiaomin se quedó profundamente dormida. El sudor frío que Wang Manjun había secado volvió a brotar. Tartamudeó y dijo, cuñado, no es que quieras donar los órganos otra vez, ¿verdad? Negué con la cabeza. Tumbé a Du Xiaomin en el sofá. ¿Cómo iba a ser? Mamá ya dijo que no se podía, así que por supuesto no seguiría haciéndolo. Wang Manjun suspiró aliviada. Que la tía se haya desmayado de repente podría ser algo grave. Será mejor que lleves a la tía a urgencias para que la revisen. Yo misma me encargaré de la incineración de la hermana Ruyan. Al oír esto la miré con una media sonrisa y le dije, es al revés. Tú eres la médica, deberías cuidar a los pacientes, y yo soy el esposo de Ruyan. Lo lógico es que yo gestione la cremación, ¿no te parece? Dicho esto, contacté directamente con el crematorio pidiendo que vinieran enseguida. Wang Manjun estaba como una hormiga en una sartén, sin cesar de intentar despertar a Du Xiaomin, pero por más que la sacudía, no se movía ni un ápice, como un cerdo dormido, hasta que los del crematorio se llevaron a Liu Ruyan en la camilla. Wang Manjun ya no pudo contenerse más. Me tiró de la manga, con la voz ronca. Cuñado, me pareció ver que la hermana Ruyan se movía. Creo que todavía se la podría reanimar. Al oír esto, le puse el certificado de defunción delante. Manjun, piensa bien lo que dices. Si tu hermana Ruyan realmente estuviera viva ahora, ¿qué responsabilidad tendría que asumir el hospital? ¿Y qué responsabilidad tendrías tú misma? Eso se llamaría homicidio. Se llamaría negligencia criminal. No sé si el hospital podría seguir abierto, pero tú sin duda irías a la cárcel. Así que piénsalo bien. ¿De verdad viste que Ruyan se movía? Wang Manjun estaba desesperada. Sin saber cómo rebatir, soltó una risa fría. Me solté de su mano y seguí el coche de crematorio. Wang Manjun soltó un ¡ay! Y rápidamente cogió el móvil para hacer una llamada. Miré a Liu Ruyan tendida en la camilla y no pude evitar sonreír, pero noté que sus dedos parecían moverse un poco. Parece que sabía que la iban a incinerar. Y como el efecto de la anestesia estaba pasando, empezaba a despertar. Conductor, por favor, acelere. Mi suegra quiere quitarme el cuerpo de mi esposa. Insiste en donar sus órganos, pero yo solo quiero que mi esposa se vaya entera tal como vino. El conductor asintió y dijo, de acuerdo. Y pisó el acelerador a fondo. En mi vida anterior, cuando me crucé con Liu Ruyan en la calle, aunque habían pasado 10 años, su rostro era casi el mismo, casi sin rastro del paso del tiempo. Me abalancé delante del coche para intentar reconocerla, para asegurarme de que era ella, para contarle cuánto la había extrañado todos esos años. Liu Ruyan entrecerró los ojos. Tardó un buen rato en reconocerme a duras penas, y me dijo sonriendo, ¿eres tú? ¿Cómo es que en solo 10 años te ves más viejo que mi abuelo? En ese momento, con la voz ronca y el cuerpo encorvado, desde luego no parecía un hombre de 50 años. Tartamudeando le pregunté, ¿tú? ¿No habías muerto?
Para librarme de ti, fingí mi muerte a propósito. ¡Ya! En realidad Liu Ruyan no terminó la frase, pero yo ya lo entendía todo. Si ella hubiera pedido el divorcio directamente, no me habría negado. Pero divorciarse directamente habría significado que me llevara la mitad de sus bienes. Además, ella habría quedado como una adúltera desalmada, pero fingir su muerte era diferente. No solo podía dejarme todas las deudas, sino que también transfería todos sus activos y podía cambiar de identidad sin miedo, para estar abiertamente con Jiboda. Yo estaba tan furioso que no podía hablar, pero Liu Ruyan parecía con ganas de seguir conversando. Me dijo sonriendo. En realidad, en el hospital, podía oírte hablar. La forma en que llorabas. No la he olvidado hasta hoy. Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es que un hombre puede llorar imitando el graznido de un ganso? ¡Ya! Es realmente gracioso. Ya. En medio de esas burlas, me llevé la mano al pecho y caí al suelo. Jiboda exclamó, ¡ay! Cariño, ¿no estará intentando simular un atropello? Será mejor que nos vayamos rápido. Liu Ruyan también dijo que era mala suerte, y se fueron directamente en el coche, sin preocuparse lo más mínimo por si yo vivía o moría. Mi último recuerdo fue ver el coche alejarse, y luego todo se volvió oscuro. Ahora, mientras miro el rostro joven y hermoso de Liu Ruyan, me inclino sobre su pecho, escucho los latidos firmes de su corazón, y suelto todo lo que no pude decir en la vida anterior. Sé que no estás muerta. Wei Chang'an te fue infiel hace tiempo, e incluso montó esta farsa solo para poder volar libre con Jibo, dejándome a mí pagar las deudas. Pero no te odio. He decidido respetar tus deseos, ya que quieres morir. Te enviaré a la cremación lo antes posible. Solo sé que ahora puedes oír lo que digo, pero no estoy seguro de si sientes dolor. Espero que sí, para que puedas experimentar la cremación en carne propia. Después de todo, podría ser la primera persona incinerada con vida. Los dedos de Liu Ruyan temblaron ligeramente. No podía moverse, pero las lágrimas comenzaron a brotar. Extendí la mano para secarle las lágrimas. No te apresures, no. Cuando entres en el horno crematorio, aún tendrás tiempo de llorar. Ya. Mi móvil no paraba de sonar. Eran llamadas de Wang Manjun y Du Xiaomin. Pero yo solo soy un pobre hombre que acaba de perder a su esposa. Es normal que no tenga ganas de contestar el teléfono, ¿no? Conduciendo a toda velocidad gracias al conductor. El trayecto que normalmente tomaba media hora. Solo tardamos 20 minutos. Pero hoy había mucha gente en el crematorio. Para que llegara el turno de Liu Ruyan, faltaba al menos una hora. Fruncí el ceño y busqué al encargado. Luego cambié de expresión y me puse a llorar de repente. Mi esposa falleció de un ataque cardíaco repentino. Cuando mi suegra se enteró también se desmayó y ahora está en el hospital en estado crítico. Tengo que volver allí lo antes posible. Por favor, dejen que mi esposa sea incinerada primero. No quiero que también le pase algo a mi suegra. El encargado nunca había visto a alguien querer saltarse la cola en un crematorio. Entiendo que estés angustiado, pero los demás también llevan esperando un buen rato. No puedo dejar que te cueles así como así. Aunque decía eso, hizo un gesto con la mano indicando que quería dinero. Entendí que pedía una propina. Saqué el móvil al instante y le transferí 2000 yuanes directamente. Hermano, por favor, ayúdeme. Soy un huérfano. Mi esposa y mi suegra fueron muy buenas conmigo. De verdad no puedo perder también a mi suegra. El encargado se conmovió por mi sinceridad, así que Liu Ruyan se saltó la cola. En menos de 10 minutos, la metieron directamente en el horno crematorio. El trabajador estaba a punto de pulsar el botón de incineración, pero yo lo detuve. No quería que él se convirtiera en un asesino, y además quería vengarme con mis propias manos ante mi insistencia. El trabajador aceptó que yo apretara el botón, pero justo en ese momento, se oyeron las voces angustiadas de Du Xiaomin y Wang Manjun en la puerta. ¡Alto, rápido, detente! No lo hagas sin pensar. ¡Para allá! ¡Saca a mi hija de ahí! Cuñado, espera. La tía todavía quiere decirle algo a la hermana Ruyan. ¡Lárgate! No permitiré que incineres a mi hija. Lo haré yo mismo. Llegados a este punto crítico, ambas seguían intentando mantener el plan de la falsa muerte. Me arrodillé en el suelo muy afligido y dije, mamá, Ruyan ya se ha ido. Dejemos que descanse en paz. Yo soy el esposo de Ruyan. No me iré. Nuestra disputa atrajo a muchos curiosos. Los trabajadores se miraron entre sí. ¿Qué melodrama están representando? El crematorio no es un sitio para payasadas. Dicho esto, iba a pulsar el botón de incineración. Wang Manjun y Du Xiaomin se abalanzaron sin importarles nada, para impedírselo, como tigres hambrientos, con expresiones feroces. El trabajador se asustó y esquivó instintivamente hacia un lado. Wang Manjun y Du Xiaomin no pudieron frenar su impulso y se lanzaron directamente sobre el botón, con un estruendo. Las llamas abrasadoras devoraron a Liu Ruyan al instante. Se oyeron dos gritos. Todos miraron a Wang Manjun y Du Xiaomin, pero yo no quitaba ojo a Liu Ruyan dentro del horno. La anestesia de Liu Ruyan debía de haberse pasado por completo. Pude ver vagamente que abría la boca y extendía las manos, pero por desgracia, el ruido exterior era tan grande que nadie se dio cuenta. Pasó más de un minuto hasta que todos volvieron a mirar el horno. Los empleados del crematorio comentaban entre ellos con curiosidad. Es la primera vez que veo que un brazo se extiende tan alto, como si estuviera viva. Menos mal que es de día. Si fuera de noche pensaría que es un zombie. Me sequé unas lágrimas que no existían y disimulé la sonrisa que se me escapaba. Por último, fingiendo lastimera, dije, mi esposa quería mucho a mi suegra. Seguro que al oír la voz de su madre, quiso levantarse para verla una última vez. Después, mirando el horno, me sequé las lágrimas y dije, cariño, que descanses en paz. Tranquila. Te prometo que cuidaré bien de nuestra madre. Haré todo lo posible para que se reúna contigo pronto. Wang Manjun, ignorando a Du Xiaomin que yacía desmayada en el suelo, se lanzó tambaleándose hacia allí. Al ver la escena dentro del horno, casi se muere del susto. Empezó a presionar el botón de incineración sin parar. Que el fuego no se apaga. ¡Apaguen el fuego rápido! Los trabajadores nunca habían visto a una familia tan alterada. Rápidamente apartaron a Wang Manjun. Señora familiar, sabemos que está usted afligida, pero los muertos no pueden volver a la vida. Si se comportan así, ella no se irá en paz. Wang Manjun tenía el rostro pálido y aterrador, y se sentó directamente en el suelo. Se acabó, se acabó. Ahora sí que se acabó todo. Du Xiaomin gateó hasta mis pies. Me agarró la pernera del pantalón y me maldijo con saña. Desgraciado. Has matado a mi hija. Devuélveme a mi hija. Suspiré. Saqué el certificado de defunción y dije, mamá, sé que está muy dolida, pero la muerte de Ruyan no tiene nada que ver conmigo. Falleció por un ataque cardíaco repentino. Si no me cree, pregúntele a Manjun. Fue ella personalmente quien la reanimó, y también ella quien me expidió este certificado de defunción. Al terminar, giré la cabeza hacia Wang Manjun. Apenas pude contener la sonrisa en mis labios. ¿Verdad que sí? Wang Manjun no sabía qué decir. Si dice que no ha muerto, ¿cómo se explica el certificado? Si dice que ha muerto, Du Xiaomin no se lo creería. Pero al oír lo que dije, Du Xiaomin reaccionó. Fuiste tú mataste a mi hija. Mi hija todavía. ¿Para qué necesitaba un certificado de defunción si estaba viva? Ahora han incinerado a mi hija. Todo es culpa tuya. Esto era demasiado. Todos los presentes quedaron conmocionados. Los trabajadores palidecieron. Dios mío, esto es un asesinato. Al oír esto, Du Xiaomin puso los ojos en blanco y se desmayó en el acto. Reaccioné rápidamente y le di una bofetada a Wang Manjun en la cara. Manjun, ¿estás enferma de la cabeza? ¿Cómo se te ocurre hacer una broma así? Mi esposa está muerta, sí, muerta. ¿Por qué dices esas mentiras? Wang Manjun quedó aturdida por el golpe. Los trabajadores que la oyeron también pensaron que bromeaba y cada uno volvió a sus asuntos. Viendo que la incineración de Liu Ruyan había terminado por completo, puse cara de extrema indignación y salí del crematorio con las cenizas de Liu Ruyan. Antes de irme, no olvidé dejarle una última frase a Wang Manjun. Tú asustaste a mi suegra hasta dejarla inconsciente sin motivo. Te encargas de llevarla al hospital. No es que no quisiera quedarme a ver el espectáculo, es que tenía otras cosas más importantes que hacer.
Al llegar a casa, dejé las cenizas de Liu Ruyan en un lugar visible del salón y acto seguido contacté con un abogado para empezar a gestionar la herencia de la empresa y demás bienes de Liu Ruyan. En mi vida anterior estaba demasiado apenado. Para cuando reaccioné, la empresa ya había desaparecido. Si en esta vida no actúo rápido, en cuanto despierte Du Xiaoming, seguro que ella se adelanta. Abogado Chen, Ruyan falleció de repente, pero en vida me mencionó algunas cosas sobre fideicomisos familiares y cuentas en el extranjero. Necesito que uses todos tus contactos para averiguar el verdadero flujo de dinero a su nombre en 48 horas. Al otro lado del teléfono, Chen Yansang dudó. Señor Lin. Según los datos públicos actuales, la señora Liu solo posee algunas propiedades inmobiliarias y esa consultora al borde de la quiebra, además de una deuda de decenas de millones, ¿no es así? Abogado Chen. Liu Ruyan es una mujer astuta hasta los huesos. Prefiere fingir su muerte antes que divorciarse. Eso significa que los activos que quiere proteger son mucho mayores que esa deuda. Ayúdame a investigar, triplicaré tus honorarios. Con una buena recompensa, siempre hay quien se anima. A la tarde siguiente, recibí un correo cifrado del abogado Chen. Como sospechaba, Liu Ruyan usaba su supuesta empresa de consultoría médica para realizar operaciones de lavado de dinero y transferencia de activos. Gracias a los contactos médicos de Wang Manjun, compró grandes cantidades de fórmulas de medicamentos ilegales y las registró a nombre de varias empresas offshore. Aún más irónico, descubrí una caja de seguridad secreta, ubicada en ese viejo garaje. Cuando empujé la oxidada puerta enrollable, un olor a humedad me golpeó. En ese rincón donde nunca había puesto un pie en mi vida anterior, forcé un compartimento oculto. No había joyas dentro, solo fajos ordenados de dinero en efectivo y varios dispositivos de almacenamiento de criptomonedas. Deuda de decenas de millones. Liu Ruyan. Pretendías que yo cargara con las deudas mientras sufría en el infierno. Y tú, con esos bitcoins de decenas de millones, te ibas al extranjero con Jibo Yuan a vivir felices. Conté el dinero. Solo aquí había más de 2 millones en efectivo. No me apresuré a depositarlo en el banco, sino que contacté con varias empresas de préstamos a las que Liu Ruyan les debía más dinero para tratar con esos prestamistas desalmados. La mejor manera no es esconderse, sino comprarlos. Enfrentarse a esos usureros despiadados. La mejor manera no es esconderse, sino sobornarlos. Cité a los responsables de varias empresas en un club privado de lujo. Señores, Liu Ruyan ha sido incinerada. Aquí está el certificado de defunción. Seguro que ya se han enterado. Señor Lin, aunque la persona haya muerto, la deuda no se cancela. Usted es el primer heredero. Tiene que pagar este dinero. Tampoco he dicho que no vaya a pagar. Aquí hay 2 millones. Como muestra de buena fe, pago primero una parte de los intereses, el resto de la deuda la pagaré después de hacerme cargo de la empresa de Liu Ruyan, mediante una prenda de acciones legal. Pero hay una condición. Du Xiaoming, la madre de Liu Ruyan, y ese hombre llamado Ji Boda, puede que tengan escondido algo del dinero privado de Liu Ruyan. Ahora están difundiendo rumores por todas partes, diciendo que yo la asesiné, para intentar así no pagar esta herencia. Si lo consiguen, es probable que ustedes no reciban ni un céntimo. ¡Ay, Dios mío! Lo que quiere decir el señor Lin es que no dejen que me interrumpan en mi vida normal. Y de paso, que ellos también sientan lo que es que les acosen por las deudas. Ya que quieren pruebas, haré que se ahoguen primero en el lodazal de las deudas. La empresa de Liu Ruyan se llama Ruyan Comercio. El nombre suena bastante elegante, pero en realidad es una empresa fantasma llena de inmundicias. El primer día que me hice cargo de la empresa, traje a 12 guardias de seguridad de complexión robusta. La jefa de finanzas, Wang Qin, que es prima de Wang Manjun, estaba abrazando unos documentos con el rostro pálido como la cera. Señor Lin, esto no cumple las normas, ¿verdad? El señor Liu acaba de marcharse, y usted ya nos despide a los empleados veteranos con tanto estrépito. ¿Normas? Desviar 380.000 yuanes, falsear facturas de compra. Señora jefa Wang, ¿quiere hablar conmigo de normas? ¿O quiere hablar de la vida con la Brigada de Investigación Económica? Le doy media hora para que extraiga de su ordenador todos los correos y movimientos de fondos entre Liu Ruyan y Ji Boda, y los copie todos. Si lo hace bien, esos 380.000 serán su indemnización por despido. Si no, irá a la cárcel a acompañar a su prima. En menos de 20 minutos, conseguí todo lo que quería, incluyendo las pruebas de que Liu Ruyan transfirió ilegalmente activos a Ji Boda, y los contratos electrónicos de la compra de inmuebles en el extranjero por parte de ambos. Esas cosas eran originalmente las que Liu Ruyan había preparado para reiniciar su vida, después de fingir su muerte. Ahora todas se han convertido en la hoja afilada con la que la acuso de fraude y transferencia de bienes. El día estaba muy nublado. Miraba el saldo de mi cuenta bancaria que no dejaba de aumentar, sin sentir ni la más mínima emoción. Los activos fijos a nombre de Liu Ruyan, los activos digitales en su cartera fría, más las participaciones de la empresa integrada, superaban ya los 50 millones de yuanes, y los 10 millones de deuda, con mi gestión, se habían convertido en deuda personal por fraude de Liu Ruyan, como la implicada había fallecido, y sus activos ya estaban liquidados para pagar las deudas. El resto de la mala deuda se la endosaron por completo a Du Xiaoming, que era la avalista. Ese fue mi último gran regalo para ella. Querida esposa. Muchas gracias, Ahora tengo dinero, casa y empresa. De ahora en adelante me esforzaré por vivir muy a gusto. Incluso más a gusto que en mi vida anterior, me emborraché por completo, y me quedé dormido directamente en el sofá, hasta el día siguiente, en que me despertaron los golpes en la puerta. Me froté la cabeza dolorida por la resaca, y abrí la puerta. Al otro lado estaban Wang Manjun y Du Xiaoming, y un hombre que parecía unos años mayor que yo. Por el aspecto debía de ser Ji Boda, a quien ya había visto en mi vida anterior. Su rostro mostraba indignación y tristeza, y con la mano llevaba a un niño de unos 6 o 7 años. Por el parecido, se parecía mucho a Liu Ruyan. ¿Sería acaso su hijo secreto con ella? Con razón, después de casarnos, Liu Ruyan no quería tener hijos. Así que resultó que ya hacía tiempo que había tenido un hijo con su antiguo amor. Los tres tenían una expresión triste y unas ojeras muy marcadas. Detrás de ellos venían varios policías. ¡Señores policías! ¡Es él! Incineró viva a mi hija. Deténganlo ya, e incinérenlo también a él, para que sepa lo que se siente. Ya sabía que esta escena llegaría, solo que no esperaba que fuera tan pronto. Fingiendo un suspiro de impotencia dije: Mamá, ¿puedes dejar de hacer bromas así? Dicho esto, saqué el certificado de defunción. ¡Señores policías! Este es el certificado de defunción de mi esposa. Mi madre no acepta la muerte de mi mujer. Puede que tenga algún problema mental. No parece haber ningún problema. Suspiré y continué. Mi esposa y yo llevamos 3 años casados, y siempre nos hemos llevado muy muy bien. Sé que a mi esposa, cuando falleció, no le habría gustado que su cuerpo se descompusiera. Por eso la incineré de inmediato. ¿Acaso hice algo mal? Du Xiaoming se llevó la mano al pecho, apretándolo con fuerza. ¡Mientes! Mi hija ya te odiaba a ti, un perro inservible y aburrido. Si Boda no hubiera tenido impedimentos para divorciarse en aquel entonces, ¿acaso Ruyan se habría casado contigo por despecho? Lo hiciste a propósito. Te saltaste la cola para incinerarla, solo para quedarte con la herencia y la empresa de mi hija. Ayer me puse en contacto con la empresa y lo he confirmado. ¿Qué más tienes que decir para negarlo? Puse cara de total incredulidad, con los ojos rojos como si fueran a sangrar. Mamá, puedes insultarme. Pero el amor que sentíamos Ruyan y yo era verdadero. Si no hubiera habido amor entre nosotros, ¿cómo iba ella a dejarme como su único heredero? Ustedes dicen que Ruyan sigue viva, pero piensen un momento. En un hospital tan grande,
¿Acaso no saben distinguir si una persona está viva o muerta? Manjun me dijo con sus propias palabras que Ruyan tenía muerte cerebral y que su corazón había dejado de latir. ¿Alguna persona viva está así? Du Xiaomin le hizo un gesto a Wang Manjun para que hablara, pero Wang Manjun solo bajó la cabeza. Es comprensible, pensé. Si ahora admitiera que el certificado de defunción es falso, su culpa sería enorme. Mejor seguir con el error. La situación llegó a un punto muerto. Jiboda tiró de la manga de Du Xiaomin. Du Xiaomin dejó de hablar, suspiró. Ruyan, en verdad no ha muerto. Yo soy el novio de Ruyan. En aquel tiempo, Ruyan y yo rompimos por un malentendido. Ella se casó contigo por despecho. Este año me divorcié y vine con mi hijo a buscar a Ruyan. Ruyan también se dio cuenta de que todavía me quiere, y por eso quiso fingir su muerte para dejarte a ti. Pero jamás imaginó que tú la incinerarías directamente. Pero no le eches la culpa a Ruyan. Ella solo quería no hacerte daño. Es una persona bondadosa. Ahora que Ruyan ya no está, lo único que pedimos es que aceptes a este niño, y que el niño reciba la herencia que le corresponde. Bebí un sorbo de agua, e imitando el tono de Du Xiaomin, dije, mientes mamá. Sé que tú y Ruyan nos llevabais bien. En el testamento que Ruyan hizo antes de morir, no te dejó ni un solo céntimo. Así que has traído a ese niño, no sé de dónde lo has sacado, para intentar calumniar a Ruyan y quedarte con su herencia, ¿verdad? Du Xiaomin casi se muere de rabia conmigo, pero por el dinero se mantuvo firme. ¡Mientes! Ruyan y yo nos llevamos muy bien. Este es el hijo de Ruyan, te lo aseguro. Lo tengo clarísimo. Saqué directamente del testamento de Liu Ruyan. Mamá, ¿por qué tienes que mentir? Si tú y Ruyan nos llevabais tan bien, ¿cómo es que tu nombre ni siquiera aparece en este testamento? ¿Cómo es que toda la herencia es para mí? Du Xiaomin se quedó sin palabras. Jiboda todavía dudaba. Después de todo no podía decir directamente. Liu Ruyan me hizo el testamento, solo para que yo asumiera las deudas. Miré al niño que estaba detrás de Jiboda y me reí para mis adentros. Con razón, después de 3 años fingiendo ser la buena esposa, de repente ya no quiso seguir fingiendo. Resulta que habían vuelto su primer amor y su hijo, pero la verdad es que no me sentía triste. Después de todo, ya he muerto una vez. Con tono normal dije, dices que este niño es de Ruyan, entonces presenta las pruebas. Por ejemplo, una prueba de paternidad legalmente reconocida o un certificado de nacimiento. Jiboda y Du Xiaomin coincidieron. No hay ninguna prueba de paternidad, porque el niño nació en casa. Así que tampoco tiene certificado de nacimiento. Pero el niño es de Ruyan seguro. Señores policías, ¿ya lo ven? Saben que mi esposa ya fue incinerada y vienen a propósito con un niño a pedir la herencia, además de alarmar diciendo que yo incineré a mi esposa. Pero lo que dicen es completamente contradictorio. Du Xiaomin dijo con angustia. Yo puedo hacerme la prueba con el niño para demostrar que soy su abuela. ¿No equivaldría eso a probar que es hijo de Ruyan? El policía negó con la cabeza. Así no vale. Solo demostraría que usted y el niño tienen un parentesco. Pero no puede demostrar el parentesco entre usted y Liu Ruyan. E incluso si pudiera, no se puede determinar que usted y su marido tengan solo a Ruyan como hija. Contuve la risa. En realidad, una gran parte de la razón por la que insistía en incinerar a Liu Ruyan era precisamente por miedo a este problema. No imaginaba que iba a acertar. Du Xiaomin y Jiboda se miraron el uno al otro. Jiboda apretó los dientes. No importa de quién sea el niño. Pero la verdad es que Ruyan no ha muerto. Él fue quien incineró a Ruyan. Es un asesino. No puede heredar los bienes de Ruyan. Lo que dijo Jiboda era cierto, pero solo si demuestras que yo soy el asesino. De repente miré a Wang Manjun. Manjun, dime tú, ¿Ruyan está viva o muerta? Eres médico. ¿También tienes familia? Piénsalo bien antes de hablar. Puede que tú no lo recuerdes. Pero yo sí. Cuando se incineró a Ruyan, fuiste tú y mamá quienes corrieron a pulsar el botón. Si Ruyan realmente estuviera viva, entonces tú y mamá seríais los asesinos. Interpreté la acción de ambos al impedírmelo como si hubieran pulsado el botón a propósito, antes de que Du Xiaomin pudiera soltar sus mientes. Wang Manjun dijo apretando los dientes. La hermana Ruyan sí que ha muerto. Suspiré aliviado. Pero Jiboda levantó su móvil. Ya imaginaba que ibas a mentir. Así que he traído pruebas. Jiboda reprodujo el vídeo que tenía en el móvil. En el vídeo aparecían Jiboda, Liu Ruyan, Wang Manjun y Du Xiaomin, los 4 sentados en un sofá, planeando el asunto de la falsa muerte. La voz de Liu Ruyan salía del móvil, tan repugnante como en la vida anterior. Entonces yo me pondré una anestesia. Tú busca la manera de dejar a mi marido inconsciente. Y luego le dices que ya me han incinerado. Cuando esté hecho te daré 1 millón. Pero esta grabación no estaba completa. No incluía la parte en la que planeaban cómo hacerme cargar con las deudas. Wang Manjun se agachó, sin saber cómo defenderse. ¡Ay, Dios mío! Yo realmente no lo sabía. Jiboda pareció sentirse aliviado. En serio no te estoy engañando. Fuiste tú quien mató a Ruyan. Por eso deberías ir a la cárcel. Y toda esta herencia debería ser para la señora. Puse cara de asustado y no dije nada. Después de dejar reposar mis emociones un momento, aparenté estar muy apenado. Señores policías, quiero denunciar. Ellos 3 hicieron que mi esposa fingiera su muerte a propósito, sin decírmelo a mí. Yo estaba destrozado por la tristeza. Ni siquiera me di cuenta de que mi esposa había fallecido. Ellos 2 sabían perfectamente que yo quería donar los órganos de mi esposa y que quería incinerarla. Pero a propósito no me dijeron que mi esposa no estaba muerta. Lo hicieron a propósito. Quisieron que incinerara a mi esposa a propósito, para después venir con gente a robarme los bienes. Sé que mi esposa falleció y la incineré siguiendo el procedimiento normal. ¿Acaso hice algo mal? Claramente no. Ambos no esperaban que yo pudiera hablar con tanta claridad. Creían que al saber la verdad me derrumbaría y que me dejaría llevar por ellos. Pero ya he muerto una vez. Ya no soy el ingenuo y tonto que fui en mi vida anterior. En el momento en que desperté, ya tenía claro cómo iba a seguir cada paso del camino. Tenía la garganta tan apenada que se me quedó ronca. Cuando quise donar los órganos, mamá, tú también estabas presente. Cuando te negaste a donarlos, ¿por qué no me dijiste la verdad? Si solo se trataba de divorciarnos, ¿cómo no iba a aceptarlo? Lo que pasa es que ustedes engañaron a Ruyan y le hicieron creer esas mentiras para que eligiera fingir su muerte, convirtiéndome a mí en el culpable que envió a su propia esposa al crematorio. ¿Qué corazón tan cruel tienen? Es que Ruyan dijo que había que hacerte creer. Por eso solo podía impedir que donaras los órganos, sin atreverme a decir la verdad. ¿Y esto? De camino al crematorio. Ustedes me llamaron por teléfono, lo que demuestra que sabían que iba a incinerar a Ruyan. Estaba muy apenado. No cogí el teléfono. Entonces, ¿por qué no me enviaron un mensaje? Y además, cuando llegamos al crematorio, Ruyan todavía no estaba incinerada. ¿Por qué no dijeron la verdad? En lugar de eso, delante de todo el mundo, pulsaron el botón de incineración a propósito. Du Xiaomin y Wang Manjun se quedaron sin palabras. Pero yo sabía que ellos confiaban en que llegaban a tiempo. Con que apartaran de mi lado un momento en el crematorio, el plan habría funcionado. Al fin y al cabo, las grandes riquezas se ganan con riesgos. Este espectáculo no llegó a ninguna conclusión. Cada uno defendía su versión, y nadie cedía. La policía nos llevó a todos a la comisaría, para retenernos temporalmente mientras investigaban. Pero después de varios días de investigación, descubrieron que yo era un marido realmente muy ingenuo, que no tenía ni idea de la infidelidad de Liu Ruyan. Nunca me entrometía en sus viajes de negocios o compromisos. Jamás miraba su móvil. Además, interrogaron a mis vecinos, amigos y compañeros de trabajo, y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad en casa antes de que Liu Ruyan muriera. Confirmaron que éramos una pareja inseparable y feliz. Ni siquiera habíamos tenido una discusión, y los policías no podían saber que yo había renacido. A juzgar solo por las pruebas disponibles, un marido como yo jamás mataría a su propia esposa sin motivo. ¿Y Du Xiaomin?
Wang Manjun y Jiboda tenían un discurso lleno de contradicciones. Tuvieron innumerables oportunidades para decirme que Liu Ruyan no estaba muerta, pero esperaron hasta después de que yo la incinerara para hablar. Especialmente Wang Manjun y Du Xiaomin, que vieron como Liu Ruyan entraba en el horno crematorio, y aún así no quisieron decir la verdad. Incluso pulsaron ellas mismas el botón, aunque dijeron que fue sin querer. ¿Quién se lo iba a creer? Y no solo eso, el simple hecho de fingir la muerte era ya de por sí una locura alarmante. Así terminó la investigación. Yo era solo un hombre inocente y desdichado que había perdido a su esposa, mientras que los otros tres fueron encarcelados bajo sospecha de asesinato. Después de salir bajo fianza, Du Xiaomin y Jiboda, inconforme, me acosaban cada 2 o 3 días con gente que me bloqueaba. Primero llamé a la administración de la finca, luego a la policía, pero ellos eran como pegotes, no se iban. Al final, sin más remedio, utilicé la herencia de Liu Ruyan para contratar a 100 guardaespaldas y les di la orden de que si alguien venía a alborotar, excepto esas 2 caras conocidas, a todos los demás los molieran a golpes. Total, pagar una multa no era problema. Después de varias veces así, Du Xiaomin y Jiboda estaban bien, pero los demás que ellos incitaron a venir sí que la pasaron mal. Contribuyeron con todo un mes de KPI al hospital. Al final, por mucho que Du Xiaomin y el otro incitaran, nadie quería seguirles el rollo. Los dos se enfurecían sin poder hacer nada. Solo podían intentar matarme con la mirada. Yo disfrutaba viendo su ridículo, y delante de ellos gozaba de la vida. Champán, buenos vinos, coches deportivos, mujeres hermosas, compensaba todos los arrepentimientos de mi vida anterior, poniendo a Du Xiaomin y Jiboda que se morían de rabia. Hasta que 3 meses después se dictó sentencia, los 3 fueron declarados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua. Cuando la policía llegó con la orden de detención, Du Xiaomin montó un buen espectáculo de querer morirse. Se subió al balcón amenazando con tirarse, diciendo que yo había asesinado a mi esposa, que era peor que una bestia, que me iría al infierno, y que los policías prevaricaban y se saltaban la ley. Abajo, cada vez más gente se reunía a mirar. Du Xiaomin pareció ver una esperanza. Quería incitar a la gente para que la apoyaran. Hablaba con mucha emoción, con lágrimas en los ojos, hasta que una hora después, alguien dijo con calma: ¿Se tira o no? ¿Estás haciendo teatro? Me haces perder el tiempo. Du Xiaomin furiosa dio un salto, pero resbaló y se cayó de cabeza. ¡Pum! Muerta en el acto. Y a Wang Manjun tampoco le fue bien. Cuando se difundió el caso, su marido se divorció de ella de inmediato. No solo se llevó a los niños, sino que además obligó a los niños a romper todo vínculo con Wang Manjun y que no la reconocieran como madre nunca más. Antes de que la policía llegara a su casa, Wang Manjun había venido a pedirme clemencia más de una vez, esperando que por nuestra antigua amistad le redactara una carta de perdón, diciendo que si yo estaba dispuesto a perdonarla, ella haría cualquier cosa. No quería terminar con su familia destruida, pero cuando mi familia fue destruida la vez anterior, ¿quién se compadeció de mí? Al fin y al cabo, ella misma sembró su desgracia, así que debe soportarla. La última vez se desnudó delante de mí, me reí con desprecio y ordené a mis 100 guardaespaldas que le echaran a patadas. Después supe que Wang Manjun intentó suicidarse varias veces en la cárcel, pero ninguna vez lo consiguió. En cuanto a Jiboda, fue aún más ridículo. Intentó apelar a mis sentimientos familiares, diciendo que el niño era inocente, que yo quería tanto a Liu Ruyan. ¿Cómo podía permitir que su propio hijo perdiera a ambos padres y se quedara huérfano? Además, el niño era muy inteligente desde pequeño, que en el futuro podría ayudarme a gestionar la empresa. En cuanto a él mismo, decía que no era codicioso. Como padre biológico del niño, solo necesitaba darle unos pocos millones para su jubilación, y aseguraba que nunca más aparecería delante de nosotros. Entonces, sonriendo, le dije: ya he contactado con un orfanato. El niño no pasará penalidades. En cuanto a ti, Ruyan está demasiado sola allá abajo. Tienes que acompañarla. Entre los insultos y la furia de Jiboda, salí de la comisaría sonriendo, y corté por completo con todo el pasado. Cuando todo terminó, despedí a los 100 guardaespaldas, dándoles una generosa indemnización. Entre ellos había una guardaespaldas, que no solo había trabajado con esmero y dedicación, sino que además su carácter encajaba muy bien con el mío. Era guapa, no solo eso, sino que además vi en ella la palabra lealtad. Así que vendí la antigua casa, y con la herencia que me dejó Liu Ruyan, compré otra casa más grande y en mejor ubicación, y me mudé con esa guardaespaldas. En cuanto a las cenizas de Liu Ruyan, siempre las he llevado conmigo, porque creo que hay un cielo que todo lo ve. Quiero que desde el cielo pueda ver bien lo feliz que soy. Señor Lin, ¿qué hacemos ahora? La guardaespaldas, de cuerpo escultural y mirada afilada, en ese momento parecía un poco tímida. De pie detrás de mí se frotaba las manos inquieta. Sonreí, pues seguir el llamado del país y esforzarme por tener 3 hijos de un parto